Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos. Hoy en el Polígrafo vamos a hacer un análisis del escenario legal y penal del expresidente Ricardo Martinelli, tomando en cuenta que esta semana se emitió un fallo por el juzgado liquidador de causas penales encabezado por la jueza Valoisa Martínez en el caso New Business. Nos va a acompañar nuestro invitado Boris Barrios, él es ex fiscal electoral y queremos hablar con él algunas situaciones, no solamente de las que están ocurriendo pues, en este momento con respecto a la condena que recibió el señor Ricardo Martinelli, sino también algunos escenarios electorales posibles. Gracias, don Boris, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Bueno, para empezar, la condena por 128 meses en el caso en que la jueza lo hace responsable por el delito de blanqueo de capitales. Exacto, de blanqueo de capitales. Ella hace una diferencia entre las tres primeras personas que condena, que son civiles obviamente, y el señor Ricardo Martinelli con respecto a la forma o a la participación que tuvieron en este delito que ella encuentra con culpabilidad. Pone penalmente responsable al señor Ricardo Martinelli y le da esa pena, en cambio a los demás los condena por delito de blanqueo. ¿Por qué hace esa distinción la jueza? Se trata de los artículos 254 y 255. Uno hace referencia, Adelita, a la autoría material y el otro a la autoría intelectual. Entiendo que al expresidente se le está sentenciando por autoría intelectual por haber actuado a través de interpuestas personas. Tanto que a los otros, autoría material, fueron las personas que utilizaron las sociedades anónimas, que pusieron las cuentas, que actuaron de manera material sobre la ejecución del hecho. Por eso la diferencia entre uno y otro es de la autoría material a la autoría intelectual. Y la condena es por 128 meses, que es la más alta de todas las que ella emitió. Algunas son de 60 meses, 80, 70, pero la del señor expresidente es la más alta. ¿Por qué ella decide en su pensar que esta debe de ser su condena? Por la autoría intelectual, precisamente. El autor intelectual siempre lleva una penalidad más alta que la autoría material, porque el autor material suele ser utilizado generalmente por el intelectual para la ejecución del hecho. Por hacer la concertación Así es. de la maniobra supuestamente jurídica que se hizo para poder hacer todo el caso New Business. Así es. Ahora, es correcto. La defensa obviamente va a apelar ese fallo, ¿no? Y al apelarla, esto se va a ir al segundo tribunal. Es correcto. ¿Cuál es el escenario en ese sentido? Se están haciendo las notificaciones. Hay un término. Recordemos que se está aplicando el modelo anterior, el sistema inquisitivo mixto, el libro tercero del Código Judicial, que ya está derogado, pero que se aplica para los procesos de los casos que se realizaron bajo la regencia y vigencia del libro tercero del Código Judicial. Entonces, se aplica que deben anunciar dentro de 3 días la apelación. Al momento de notificarse, ocurren 3 días para anunciarla, y de allí, cumplido ese término, sin necesidad de más notificación, corren 5 días para sustentar la apelación. Primero se anuncia la apelación y después yo presento los argumentos que yo necesito hacer con respecto a lo que se emitió. Puede anunciarlo al momento en que se notifica y poner y apelo, o tiene 3 días para anunciarlo por escrito que va a apelar, pero tiene que anunciarlo. No puede sustentar apelación sin haber anunciado. Entiendo. Obviamente ellos apelaron, o sea, eso ya lo sabemos. Sin embargo, una de los argumentos que tiene la defensa de Martinelli es que la Contraloría no encontró ninguna lesión patrimonial y también la Fiscalía de Cuentas no encontró lesión patrimonial en este negocio, por así decirlo, que ellos lo llaman. ¿Qué es lo que puede pesar esos papeles? El delito de lavado de activo tiene la particularidad que habla de un delito precedente. Propiamente, Adelita, no se trata de un delito precedente declarado por tribunal como hecho delictivo. Se trata de una conducta precedente que permitió la ejecución de lavado de activos. Entiendo que el caso en la Contraloría es que no hubo una declaración de lesión patrimonial, pero eso es una jurisdicción totalmente distinta, que por la misma ley
del Tribunal de Cuentas establece que no tiene prejudicialidad, que funciona de manera autónoma. Y aparte, acá en la justicia penal no se requiere que se establezca una lesión patrimonial para sentenciar por delito de lavado de activos. Podría ser si se hubiera cometido, pero no está condicionado a ello. Está condicionado a una conducta previa. ¿Cuál fue la conducta previa? Utilizar directa o indirectamente por interpuesta persona, material o intelectualmente, sociedades anónimas o crear sociedades anónimas para cometer delito de blanqueo de capital. Pero siempre está el debate en que si se necesita un delito precedente para poder cometer un blanqueo de capitales. Es correcto. El término incorrecto es delito precedente. El término es impropio porque lo que se trata es de una conducta previa que demuestre que había una intención dolosa de ejecutar el hecho de lavado o blanqueo de capitales. Y en el proceso se demuestra que hubo toda una maquinación intelectual de convocar a colaboradores, a amigos, a empresarios, para los efectos de que permitiera que sus empresas fueran utilizadas como mecanismos para distraer fondos. Amigos que se prestaron para la ejecución del hecho material, por eso la diferencia entre autor material y autor intelectual. Pero entonces eso pudiera ser asociación ilícita, ¿no? No, porque acá particularmente es blanqueo de capitales, tiene una tipología diferente. Fue una reforma que se hizo del Código Penal mediante una ley que implica también, Adelita, la figura propia en relación a la empresa es responsabilidad penal de las sociedades anónimas. Sí. Ok, se ha debatido mucho en el ámbito jurídico cómo vas a penar a una empresa. A una empresa porque no tiene libre albedrío. O a los responsables que están dentro de la empresa. Pero la penalidad que se hace a la empresa es a través de sus dignatarios que la utilizaron o la crearon con esa finalidad, y el efecto es o extinguirla total, definitivamente, o temporalmente. En este caso es definitivamente que se le suspende la licencia a la empresa. Si la juez toma esa decisión, ¿qué pasa con los dignatarios de esa empresa, de la sociedad anónima? Ellos en uno de los casos que tú me estás mencionando, fueron los autores materiales, los que permitieron que su empresa fuera utilizada para el lavado de dinero. Pero hay absoluciones también en el fallo. Hay absoluciones de personas que tienen que ver con esas empresas. Se trata de un delito doloso. Si yo descubro que la empresa fue utilizada en efecto, pero que el dignatario tenía total desconocimiento de que esa empresa estaba siendo utilizada, porque quien la estaba utilizando, haciéndolo, no era todos los dignatarios, porque son varios, presidente, secretario, tesorero, sino que era uno de ellos, entonces yo puedo absolver a los otros porque no actuó con dolo. Se trata de un delito doloso. Si no actúa con dolo, no hay maquinación, no hay ejecución preparativa del acto. No actúa con dolo, pero sigue habiendo lavado de dinero. Es correcto. Entonces ahí no cabe pena. Ahí no cabe pena si no actuó con dolo. Si actuó... O sea, el delito de lavado de dinero siempre es actuar con dolo. Es correcto. O sea, que si yo hago una maniobra en el banco sin saberlo y eso lo considera algún fiscal lavado de dinero, yo puedo alegar que yo no lo hice con dolo. Es correcto. ¿Y no me pueden condenar? Puedes hacer esa alegación y probarla que tú no tenías conocimiento de lo que estaba sucediendo, o porque te mandaron, o porque la persona no te dio la información correcta, o porque tú estabas alejado de la administración propia, etcétera. Es lo que sucede hoy, por ejemplo, porque los abogados están saliendo de las juntas directivas y de las representaciones de las sociedades anónimas, porque si no me das la información y yo no sé lo que tú estás haciendo, me vas a involucrar en un delito y después voy a tener que defenderme. Entonces, para eso yo renuncio, porque yo tengo que conocer a mi cliente ahora, y tú me tienes que informar de cada transacción que tú estás desarrollando para yo ponerla en mi archivo, porque mañana me pueden investigar y yo estoy en una condición particular de que debo saber lo que tú estás haciendo. Está en la obligación de explicarlo. Sí, se llama posición de garante. Exactamente. Que es que yo tengo que saber lo que tú estás haciendo si yo soy tu representante legal. Bueno, déjeme hacer una pausa, está muy interesante. Vamos a regresar con más, algunas otras preguntas importantes que podemos ver en el ámbito electoral, obviamente en el plano de la especulación hipotética. Es una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Hoy conversamos con Boris Barrios, es fiscal electoral, para hablar acerca de la sanción, más bien de la condena que se hizo contra el expresidente Ricardo Martinelli y otras personas por el delito de blanqueo de capitales. Bueno, ahorita el siguiente paso es la apelación, ¿no?
este fallo puede ser ratificado o no por el segundo tribunal, no puede ser modificado. Y en la apelación, ¿cuánto tiempo, porque ya hablando de un tribunal, cuánto tiempo puede quedar allí este documento? Antes de que salga una resolución, ¿no? Mira, ya los casos en el Tribunal Superior de Liquidación Penal, que está dedicado nada más a atender casos del viejo sistema inquisitivo mixto, ya no tiene tantos casos. ¿Tú crees? No, ya no tiene tantos casos. Tal vez los juzgados de liquidación, es más, ya se eliminó uno de los juzgados de liquidación, porque ya se han ido extinguiendo los casos. Quedaron estos casos que son de alto perfil, pero el Tribunal Superior de Liquidaciones Penales no tiene tantos casos. Yo no creo que vaya a demorar tanto. Pero esa demora no se verá en algún momento fuera de tiempo, por así decir. Es que yo entrevisté hace poco a una abogada, a la abogada Maritza Cedeño, y me dijo que en el segundo tribunal las cosas no están tan fáciles, que tardan muchos meses en salir los fallos. Puede ser, o creo que era antes, cuando estaban todos los juzgados de liquidación, pero ya incluso se han eliminado juzgados de liquidación. Eso significa que el nivel de casos ha bajado y el Tribunal Superior nada más atiende en segunda instancia. Esta es la sentencia de primera instancia que dicta el juzgado. Claro. Sube a segunda instancia y no son todos los casos que suben a segunda instancia. Entonces, no creo que tenga una cantidad de trabajo tan abarrotada como para que no pueda fallar en un término de 30 días el contenido de la apelación una vez que haya llegado. En 30 días pueden fallar. La norma con anterioridad y la práctica judicial bajo el modelo inquisitivo establecía que en un término de 30 días podía en segunda instancia resolverse. ¿Qué tiene que hacer el tribunal cuando recibe esa apelación? ¿Cuál es el trabajo de estas personas para poder decidir lo que van a hacer? Hacer el análisis de cada una. El Ministerio Público se apela. ¿Cuál es la razón fundamental? Los hechos por los cuales apela el Ministerio Público. Igual, en el caso de los sentenciados que van a apelar, ¿cuál es la razón fundamental sobre la cual van a sustentar su apelación? Que puede ser, incluso le he escuchado a algunos, que es que no hubo lesión patrimonial y por lo tanto no hay delito. Ese es un hecho sobre el cual ya los tribunales se han pronunciado. Hay separación entre el Tribunal de Cuentas y la justicia ordinaria, por lo tanto no hay prejudicialidad, no se requiere, entonces significa que ese argumento se cae rápido y no hay que errabondar tanto en una sustentación y por lo tanto se resuelve con facilidad. Cuestiones como esa, hay que buscar el fondo en el que se sustenta la apelación de la parte que sea para los efectos de determinar si tiene o no tiene razón. No tienen que mirar todas las audiencias. No, no tiene que mirar todas las audiencias, solamente los hechos sobre los cuales gira el sustento de la apelación. Y usted dice que más o menos en 30 días puede salir ese fallo. En 30 días el Tribunal Superior podría resolver el efecto de la apelación. Algunas apelaciones incluso las va a declarar no al lugar por falta de argumentación, porque el hecho, como es el caso, si hay una apelación basada en que no hubo lesión patrimonial, esa sustentación se cae rápido, no hay mayor argumento que trabajar porque son jurisdicciones totalmente distintas y no se aplica la prohibición de doble juzgamiento. Bueno, pero de ahí queda otro recurso para la defensa, que es la casación. Es correcto. Y esto va a la sala cuarta penal. Va a la sala segunda. A la segunda, perdón, a la sala penal. Se anuncia la casación inmediatamente, ya sea que se favorezca, que regrese al juzgado, etcétera, y hay un término de 15 días para sustentarla y sube a la sala entonces penal para la resolución. Pero pueden no admitirla o sí admitirla. La sala penal tiene en estos momentos una política que criticamos los jueces, es de no admisión. No quieren admitir los fallos. ¿Por qué? ¿Con qué razón? Para no entrar a analizar el fondo. ¿Pero eso no es su deber? Eso debería ser su deber y esa es la crítica que hacemos los abogados a la Corte. ¿Por qué me vas a buscar causales para no admitirla cuando hay una violación que tú debes revisar? Pero eso es cercenar el derecho de una persona, Pero eso es lo que se ha venido haciendo tradicionalmente en la sala penal y esa es la gran crítica que le tenemos a la Corte y a la sala penal y también a otras salas en relación a que no quieren admitir los casos para no entrar al fondo. No digo que este sea uno de los casos, pero es la crítica que nosotros los abogados le hacemos y hacemos el comunicado porque la Corte, la sala tiene, si admite, entonces entra a hacer el recorrido por los magistrados de la sala que puede durar entre 6 meses, 1 año, año y medio, va a depender. Bueno, y ahí entonces si admite, entonces puede haber más tiempo de que el señor Ricardo Martinelli no sea inhabilitado
para las próximas elecciones. Es correcto, puede dilatarse el tiempo. Si no lo admite, en cuestión de 15 días, 20 días, la no admisión, la resolución de no admisión es notificada. ¿Y ellos sustentan esa resolución de no admisión? Es correcto. ¿Cómo? Toda la argumentación del por qué no se admite por defecto de una formalidad determinada, porque la causalidad no se aplica, porque siendo, ejemplo, 5 causales, se confundieron las causales o chocan las causales en conflicto y por lo tanto es un recurso muy formalista y no se admite, etcétera. Creo que estamos dejando de lado las apelaciones de las otras personas que han sido condenadas. Esto se junta en un solo expediente, entonces tienen que resolver no una apelación, son 5. Es correcto. O 7, los que sean, no importa. Sí, en una sola son 5 personas. resolución. Entonces, ¿se tardan 30 días en resolver 5 apelaciones? Si el magistrado sustanciador con sus asistentes hacen el estudio, porque ya hay un elemento facilitador, hay un llamamiento a juicio que hace un resumen del caso, hay una sentencia que hace un resumen del caso y los abogados que están indisconformes con la decisión tomada van a plantear cuáles son los hechos sobre el cual hay la disconformidad, no todo el proceso sobre el cual. Entonces, eso resume el trabajo del Tribunal de Apelación. Al regresar del cambio, me gustaría que me explique por qué la juez en su fallo no explicó que hay una inhabilitación de funciones públicas para el expresidente Ricardo Martinelli o cualquiera de los que puedan estar involucrados. Una pausa, regresamos enseguida. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Habíamos quedado de hablar de la inhabilitación de funciones públicas. En el fallo, la jueza hace, que es un fallo mixto, absuelve a 10 personas, a otras las condena. Es interesante entender que la juez no inhabilita de funciones públicas al expresidente Ricardo Martinelli. En cambio, en la sentencia sí habla de la inhabilitación de funciones públicas para otros condenados. Por ejemplo, para Janet Vázquez, que también la está sentenciando a 60 meses de prisión, la inhabilita de las funciones públicas. Igualmente lo hace con el señor Valentín Martínez, que lo inhabilita a pesar de que la pena supera los 5 años de prisión. ¿Por qué exime la juez de decir esta frase en la resolución de Martinelli? Dos aspectos. Aquí entra en lo que técnicamente en materia penal, teoría del delito, se habla de la participación en el hecho delictivo. Por eso te decía desde un inicio que se distingue en el artículo 254 y 255 lo que es la participación como autor intelectual y lo que es la participación como autor material. El autor material es la persona que realiza los hechos comprendidos en el tipo penal. El autor intelectual es el que guía, pero no participa directamente, sino a través de interpuesta persona. Eso significaría, por ejemplo, que se sanciona o se inhabilita al que materialmente participó y ejecutó los hechos. Sí. Pero en el caso del expresidente no se requiere que se declare la inhabilitación porque la Constitución establece, en el caso del que es candidato a presidente de la República, que basta que haya sido condenado por un delito doloso con pena mayor de 5 años para que la inhabilitación se aplique. ¿Y esto puede ser peleado después en un futuro en el Tribunal Electoral? No. No, porque no eso simplemente con la sentencia queda inhabilitado una vez ejecutoriada. En estos momentos está en suspenso y durante los recursos va a estar en suspenso. ¿Cómo se lleva a un candidato político que ha sido condenado a la presidencia? Este es el ángulo político ahora. Así es. ¿Cuál va a ser la tarea de la campaña del señor Martinelli? Es correcto. Ese es el escenario. ¿Y cómo puede impactar esta condena en el electorado? Ese es el escenario en estos momentos, Adelita, de la percepción en materia electoral, en materia política, de saber que hay un candidato a la presidencia de la República que ha sido sentenciado, que de ejecutoriarse la sentencia cae en la prohibición constitucional de que no puede ser uno candidato y de que llegando a la presidencia queda inhabilitado para ejercer el cargo de presidente. Entonces queda en manos del electorado decidir, voy a votar por una persona bajo estas condiciones o no. Ese es el elemento de percepción que está en estos momentos frente a que se ha dictado una sentencia pero no está ejecutoriada. Bajo el argumento de que esta es una persecución política, ¿qué entiende el electorado? ¿Comprende más que ahí están en contra de Martinelli o que es una persona corrupta? Mira, haber visto la audiencia, leerse la sentencia. Pero el pueblo no va a hacer eso. El pueblo no leyó ni vio. Es el trabajo de los medios, es el trabajo de esto, de hacer opinión, de explicarle a la ciudadanía la situación
cómo es desde diversos puntos de vista. Los abogados tenemos diversos ángulos de análisis, de expresión a la opinión pública. El electorado que es fanático no va a cambiar de opinión, pero el electorado que es racional tiene entonces que entrar al análisis del voto razonado. Y en términos judiciales, que un expresidente haya sido condenado por la justicia panameña después de haber sido declarado no culpable en otro de los casos, ¿esto cómo se entiende? La ambivalencia de nuestra administración de justicia. Son dos casos diferentes, ¿no? La buena noticia es que con este caso se siente un precedente que llama la atención a la clase política, que llama la atención al poder económico. Ojalá quede ejecutoriada la sentencia en los términos que pueda determinar la ciudadanía la inhabilitación o no, para los efectos de que la clase política entienda que no está por encima de la ley, que se cierra la brecha en torno a una justicia autónoma independiente del escenario político. Habría que ver cómo van a quedar los recursos. ¿Pero usted cree que eso sí pasa de realmente? O sea, de que hay una justicia autónoma. Me voy a salir del caso Martinelli. Hay tantos casos que uno está trayendo diciendo, pero ¿por qué este lo sacan? ¿Por qué este lo ponen? No entiendo. La incidencia de nuestro modelo presidencial, Adelita, siempre ha incidido sobre el modelo de administración de justicia. No sé si esta es la excepción. Yo creo que en este escenario la política ha estado en el ambiente. Sí. Pero también tenemos que entender que no todos los jueces son iguales. Hay jueces que sucumben a la influencia política y jueces que no sucumben a la influencia política. Pareciera que tenemos que el caso llegó a manos de una persona que no ha sucumbido a la influencia política. Y vamos a ver si los tribunales de alzada, que denominamos los abogados, apelación, casación, sala, mantienen la autonomía y la independencia para garantizarle a este país una justicia totalmente imparcial. De lo contrario, se cae otra vez el escenario de la justicia. Bien, voy a analizar un momentito el caso de los diarios. Las empresas que son el Panamá América y Crítica, que están dentro de esta sentencia en cuanto a la personería jurídica que ha sido extinguida prácticamente. Así es. Y que el gobierno en un momento dado se va a quedar con el 100% de las acciones. Vamos a analizarlo poco a poco. Ahorita mismo, ¿cuál es la situación jurídica de los diarios? Está condicionado a la situación jurídica de sus dignatarios, que están en el proceso de recurrir e impugnar la sentencia. Una vez que la sentencia quede ejecutoriada la sentencia de extinción de la personería jurídica de los diarios. O sea que el que es representante de la personería jurídica va a apelar también. ¿Eso es posible? Eso es posible también, definitivamente. Entonces ahí hay que más sí. apelaciones. Eso es posible. Va a depender, dentro de la sentencia, quién se condenó en razón de los dignatarios de la personería jurídica. Esos tienen el derecho a apelar. Si en el proceso entraron los terceros interesados económicamente, tiene que haberse resuelto en la sentencia. De lo contrario, pueden apelar solamente los que fueron afectados por la sentencia. Bien, entonces, en este momento ya el Estado tiene un porcentaje de las acciones de este conglomerado de medios. Sin embargo, pendiente de la ejecutoría de la sentencia. Exacto. No, hay un porcentaje que ya está en manos del Estado, porque sí. Los colaboradores entregaron esas acciones al Estado. Es correcto. Y hasta ahora no ha pasado nada. Digamos que la mayoría de las acciones, como estaban en manos de privados, seguía funcionando los diarios como tal. Ahora cambia esto y todavía, como no está ejecutoriada la sentencia, todo sigue igual. ¿Qué pasa si se hacen firme? ¿Cómo quedan los diarios? Los diarios pasan a patrimonio del Estado. Y el Estado puede o poner un medio educativo a nombre del Estado, puede llamar a una subasta pública para los efectos de vender a particulares, puede tomar decisiones. Lo cierto es que una vez queda ejecutoriada la sentencia, se extingue la personería jurídica y por lo tanto pasa totalmente a manos del Estado. Y la extinción de la personería jurídica implica también la extinción de la relación laboral de los trabajadores con esa empresa que se extinguió y por lo tanto se aplica el Código de Trabajo, porque al pasar al Estado no funciona con el Código de Trabajo. La empresa tiene que llegar a arreglos y acuerdos con sus trabajadores para el efecto de finiquitar la relación laboral. ¿La empresa o el Estado? La empresa tiene que hacer eso. Es correcto. O sea que el Estado lo recibe limpio. Es correcto. Sin empleados, sin nada. Es correcto. ¿Y los bienes que hay allí? Eso es lo que pasa a nombre del Estado porque son bienes que fueron recuperados en este caso por un proceso penal. ¿La empresa puede venderlos antes de que pasen al Estado?
No. Gracias, Todos Boris. esos bienes están cautelados en estos momentos precisamente para evitar que fueran traspuestos, vendidos, traspasados, etcétera. Estaban sujetos a medidas cautelares. Por eso los administradores entonces eran con autorización incluso de los cautelares. Gracias, Boris, por aclararnos un poco el panorama legal con respecto al tema. Es un tema muy interesante, todavía estamos en un proceso, en un desarrollo. Vamos a esperar cuál va a ser el resultado cuando siga escalando los niveles judiciales que faltan. Gracias por estar con nosotros y bienvenido siempre al Polígrafo. Polígrafo de la Estrella de Panamá.